Bueno, continuamos con este curso de formulación y gestión de proyectos de desarrollo. Vamos a ingresar al módulo número 4 que se llama de administración pública. Este módulo tiene dos sesiones en las cuales vamos a trabajar temas sobre el primer concepto del modelo integrado de planificación y gestión, que es el que vamos a ingresar hoy en la sesión número 8. En esta cápsula vamos a hacer un recorrido sobre cuáles son las actividades que ustedes deben desarrollar, algunos conceptos especiales sobre el modelo integrado de planificación y gestión MIPG y adentrarnos un poco sobre el tema específico de la gestión de proyectos, como para el sector público MIPG establece en una unidad específica cuáles son los componentes y cuáles son las actividades que deben de desarrollarse para formular un proyecto en tal sentido. El modelo integrado de planeación y gestión, MIPG, pues es un proceso de maduración que viene desde el sistema de desarrollo administrativo, por allá creado en 1998 con el fin de modernizar el Estado, y que fue avanzando después con el modelo estándar de control interno, el MESI, que pues estuvo durante mucho tiempo con sus 13 componentes como una forma de gestionar, sobre todo basándose en el control interno en las organizaciones. Posteriormente, en 2004, después que ingresa el Sistema General de Calidad para el sector público y se empieza un proceso de implementación y modernización, pues se lograron incorporar algunos sistemas específicos como el sistema de calidad bajo la norma técnica de calidad NTC-GP1000, y después de un proceso evolutivo, pues se van generando otros nuevos sistemas en la administración pública, como el de la gestión documental, el sistema ambiental, que también entra a formar parte de todos los sistemas de gestión para las entidades del Estado, y también a partir del 2020 aproximadamente ya como hecho obligatorio para todas las entidades del Estado, después de tener un proceso de capacitación y de estructuración, los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día se habla también de los sistemas de seguridad de información, teniendo en cuenta pues todo lo que ha ido sucediendo, cada una de estas con unas normas específicas de calidad, pero que se han ido adaptando al sistema público, con el fin de tener como una estrategia general y poder conceptualizar de forma integral este tema en el sector público. Pues a partir del año 2017-18 se organiza el modelo integrado de planeación y gestión, que es una herramienta que tienen que utilizar las entidades del Estado para planear, dirigir, ejecutar, controlar, evaluar y hacer seguimiento a las entidades y organismos públicos en Colombia. Mi PG lo que busca es que las necesidades de los ciudadanos, el plan de desarrollo del gobierno, que va a ser una unidad que vamos a trabajar más adelante, pues se integren con calidad y con servicio a la comunidad, o sea que se cumpla el fin general del Estado mediante este modelo integrado que tiene unos componentes. Para este curso, pues les vamos a colocar a ustedes a disposición un video del modelo integrado de planeación y gestión para que ustedes lo recuerden. Sé que muchos de ustedes deben de tener conocimiento del mismo por diferentes tareas, por diferentes acciones que hayan desarrollado, pero de esta manera pues lo coloco a disposición de ustedes. Acá en el modelo integrado, para mí, de lo que tenemos que hablar, hay que hablar un poco sobre el direccionamiento estratégico. ¿Por qué? Porque el direccionamiento estratégico de esa dimensión 2, de todas esas 7 dimensiones de que mi PG tiene, pues el direccionamiento estratégico es el que nos permite a nosotros el realizar todo el tema de la planeación institucional, y ahí va el tema del presupuesto, va el tema de los planes, va el tema de las actividades que deben de desarrollarse, los temas que deben de cumplirse. En las organizaciones muchas veces se les olvida que deben de cumplir algunas actividades y no planifican de acuerdo a las necesidades propias de la organización, y que únicamente se dedican a hacer la gestión del día a día. Y esta dimensión número 2 nos ayuda, y ahí están todos los planes. Y como yo les decía, los proyectos corresponden a programas, a unos planes muy grandes, a programas generales, y en el siguiente módulo, que es del tema presupuestal, pues vamos a hablar un poco más sobre cómo se puede gestionar los recursos, sobre todo para poder hacer realidad todos esos proyectos que se hacen en las entidades del Estado. Los proyectos de desarrollo en su gran mayoría deben ir planificados, y los recursos, cuando van al Estado y las organizaciones
que los administran o los ejecutan deben de alguna manera desarrollar de forma integral pues todo este concepto de planificación y gestión. Entonces hay que hacerlo claramente en el direccionamiento estratégico. Hay que formular realmente los planes que permitan las necesidades de las organizaciones, construir un nuevo edificio, modernizar la tecnología, ampliar la cobertura, entre muchas otras posibilidades que se puedan presentar en la administración pública de acuerdo pues a esa planeación estratégica que debe ir articulada con el Plan Nacional de Desarrollo o con la política sectorial de cada uno de los sectores del Estado. De esta manera pues se pueden formular los planes, se pueden formular indicadores y este MIPG nos da unas características muy propias para desarrollar estas actividades de formular indicadores y también identificar el riesgo, que lo hablamos también en el módulo anterior, sobre la necesidad de identificar el riesgo como un elemento o un componente fundamental para poder desarrollar un buen proyecto, porque hay que mitigar, evitar que se presenten, sobre todo para concluir realmente a satisfacción cómo se desarrolla un proyecto. MIPG nos da las herramientas para formular y administrar el riesgo que se pueden trasladar directamente a estos escenarios, y lo mismo el tema anticorrupción. Los proyectos siempre van a estar asociados y van a tener una relación directa con problemas que se puedan presentar como corrupción, sobre todo cuando son proyectos de obra, proyectos muy grandes. Nosotros sabemos que existen muchos antecedentes de inconvenientes que se han presentado por esto, pero pues es una forma, un mecanismo, una alternativa que se puede hacer para poder pues ejecutar el control y poder desarrollar muy bien todo este tema y sobre todo la Oficina de Atención al Ciudadano, que también muchos de nuestros proyectos deben de estar desarrollados con esa estrategia de la Oficina de Atención al Ciudadano. Por último, pues hay que hablar sobre la programación presupuestal, que el direccionamiento nos dice hay que planificar. Acuérdense en la regla base que les he dicho a ustedes siempre: sin recursos no hay proyectos, y eso hay que tenerlo claro. Y la planeación presupuestal del plan de caja, del plan de adquisiciones, que son las dos formas como se planifica y que lo vimos incluso en la unidad número 2 sobre el tema de adquisiciones, en las lecturas que ustedes pudieron haber desarrollado entre los componentes que forman parte de un proyecto. Pues las adquisiciones y la planificación de las mismas nos puede llevar a nosotros a realizar un proyecto. Lo mismo en la forma como se puede desarrollar o cómo se puede formular el proyecto, establece las diferentes estrategias, cómo se van a ejecutar. El modelo integrado de planeación y gestión pues funciona realmente sobre siete componentes. Estábamos hablando del número 2, pero el número 1 realmente pues es el central, que es el talento humano, el que genera todas las necesidades en la organización, luego el direccionamiento estratégico, luego la gestión por valores para lograr resultados, que más adelante vamos a hablar un poco de los proyectos que van encaminados con esto, la inversión comunicativa, la evaluación por resultados, el sexto, la gestión del conocimiento, muy necesario hoy en día, y el control interno. De esta manera, pues nosotros llegamos a la dimensión número 2, direccionamiento estratégico, que nos permite, y los invito a ustedes a leer muy bien el modelo integrado de planeación y gestión, sobre todo en este tema de direccionamiento estratégico, porque nos puede realmente mirar qué es lo que se quiere, el propósito de la organización, cuáles son los valores que queremos, qué es lo que queremos hacer, conformar el plan de desarrollo del gobierno con el plan estratégico de la organización, mirar las asignaciones presupuestales, cómo podemos ejecutar esos presupuestos de acuerdo, y sobre todo aprender a documentar el plan estratégico. En este escenario hay que hablar muy bien sobre la gestión efectiva de proyectos, que nos lo habla MIPG, que está ubicado en la dimensión número 3, que nos habla, les decía, la gestión de valores, como lo demostraba acá anteriormente, gestión con valor para los resultados. La edición número 3 pues nos habla de cómo dimensionar realmente un proyecto. Y acá hay que centrarnos un poco, invitarlos a ustedes a que lean del manual como tal, una parte específica del capítulo que más adelante se los voy a colocar, para comprender cómo vamos a lograr y cuáles son las fases de ese proyecto, ¿no? Las 4 grandes fases que nos habla los proyectos del Estado: uno de alistamiento, un segundo de planificación y diseño, uno cuarto de ejecución y control y uno de cierre. Muy diferente a los 5 aspectos que vimos anteriormente en la formulación general de proyectos, que es muy inspirada en el PMBOK o en la parte general de cómo se formula un proyecto,
pero el Estado colombiano pues habla de 4 grandes componentes: el alistamiento, la planificación y desarrollo, la ejecución y el cierre. Lo cual significa que nuestros proyectos de desarrollo van a tener que estar encaminados en estas 4 grandes etapas. En la etapa de alistamiento se hace la conceptualización y priorización. En la etapa de planificación y diseño vimos el alcance, el tiempo, los costos, las calidades, los recursos que vamos a utilizar, las comunicaciones, los riesgos y las adquisiciones. Si lo vemos, empezamos ya a encontrar cómo el Estado va armonizando con la teoría general de formulación de proyectos, sobre todo la formulada por el PMBOK, por el Project Management, que nos permite a nosotros la gerencia de proyectos. Entonces va a traer algunos de estos conceptos y los va incorporando directamente en la formulación del Estado. Un tema muy particular que es de ejecución y control, donde ya empezamos a hablar de contratación pública, de generación de productos, qué productos son los que van a entregar, cuál es la gestión de los cambios que se va a hacer, el monitoreo y el control del producto o del proyecto. Y por último, la etapa de cierre, que es muy general, como vimos en el módulo anterior, que hablamos sobre el cierre, que toca finalizar, cerrar el cierre financiero, que se haya recibido a satisfacción las necesidades, devolver la gente a los grupos, lograr en ese concepto general documentar y las lecciones aprendidas, pero de esa manera se logra hacer una gestión efectiva de un proyecto de acuerdo a lo que el Estado colombiano, por MIPG, quiere que las entidades del Estado realicen. Acá hay 4 grandes partes del ciclo de inversión pública, que en la unidad, en el módulos más adelante, en los módulos finales, vamos a hablar un poco sobre la inversión pública. De hecho, vamos a empezar ya a hablar un poco de cómo se genera este tema, pero el Estado nos habla de 4 grandes etapas. Una etapa de preinversión, donde se formulan los proyectos, que regularmente son los proyectos como se van a generar. La preinversión vale. Hacer un estudio técnico tiene un costo. Hacer una valoración de un proyecto grande de infraestructura vale. Hacer un estudio técnico, lo que se necesita, tiene un costo, y los expertos siempre van a comprar. Y acuérdense que todo esto debe ir incluido dentro del presupuesto de la organización, que lo he venido hablando desde hace mucho tiempo. Regularmente los proyectos se lanzan de acuerdo al plan estratégico, pero debemos de buscar la forma como se organizan o se parametrizan. El siguiente componente es el tema de la inversión pública, que tiene que un ciclo general que tiene que lograrse y mirarse ya directamente haciendo la contratación, estableciendo los mecanismos y trayendo todo lo de la preinversión, como lo vamos a ver en el ciclo de la contratación, cuando lleguemos al marco lógico o a la metodología general ajustada, que es la forma como el gobierno colombiano realiza la inversión pública, y nos trasladamos al tema de la operación, y pues realmente la operación, ya la ejecución, los pagos, el control, la verificación, muy asociado al ciclo de la gerencia del proyecto, ¿no? Entonces acá hablamos de 2 grandes componentes, que son: uno, el ciclo de inversión pública, que es cómo se canalizan los recursos del Estado para poder contratar y ejecutar esos grandes proyectos, y otro, el ciclo de gerencia del proyecto, que estaría a cargo, en este caso, de la persona que fuera destinada como gerente del proyecto. Les recuerdo que siempre vamos a manejar en la gestión efectiva de proyectos del Estado esos 2 grandes componentes. Uno, el ciclo de la inversión pública, y otro, el ciclo de la gerencia de proyectos. En unidades posteriores, como les decía anteriormente, vamos a profundizar un poco sobre este tema. Para el modelo estándar también, como lo vimos también en las unidades anteriores, tiene una dimensión 7 de control interno, que es fundamental para el tema de los proyectos. ¿Por qué? Porque pues vamos a verificar cómo están los temas estratégicos, cómo se están desarrollando, cómo está el tema de ejecución, cómo está el tema de los gerentes públicos, si están cumpliendo las funciones, si están desarrollando las actividades, si se está cumpliendo con lo que se está pidiendo, con lo que se está logrando, o si hay dificultades para hacerlo. Lo mismo en el tema de defensa, una demanda contra un tema específico, o alguna mala adjudicación, una mala licitación, o algo que tenga que hacerse directamente que afecte las garantías del proyecto y que se pueda convertir en riesgo, pues debe estar siempre un equipo jurídico detrás de cualquier actividad que se llegue a desarrollar, y eso forma el control interno. Y las alertas tempranas, ¿no? Las denuncias por corrupción, por alguna otra situación particular, que control interno debe de empezar a ejecutar en los tiempos, presupuestos, cantidades de ejecución, cronogramas, número de tiempos, horas. Entonces todo esto sumado general, pues genera un componente importante que debe de mirarse dentro
de la gestión efectiva de un proyecto y no verlo como un elemento aislado, como un elemento diferente, sino que el control interno y mi PG, que es el organismo del Estado, y que lo hemos venido viendo directamente en los anteriores módulos, pues permite profundizar un poco más en este tema. Para esta unidad vamos a leer el documento del Departamento Administrativo de la Función Pública que les dejo a ustedes a disposición de mi PG de la página 36 a la 42, donde vamos a profundizar un poco más sobre este tema específico junto con el video para poder comprender las dimensiones. En de la 36 a 42 vamos a hablar un poco de presupuesto, comprender cómo es ese ciclo que nos hablaban de la inversión pública, sobre todo en la parte presupuestal, para comprender cuáles son las necesidades reales de ejecución de proyectos del Estado. Como siempre, nos cerramos nuestra sesión número 8 con una hoja en blanco explicándonos qué tan efectiva es la gerencia de un proyecto de acuerdo a lo que hemos visto y lo que ustedes van a leer y observar en sus documentos de acuerdo a mi PG. Muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente módulo, en el módulo número 9.